Muy buenos días. ¿Todavía son días? Buenos días. Buenos días a No, los que están en la que- casa. Como que no desayunaron. Se les dice Buenos un días. Es un gusto poder estar con ustedes. Les presento a mi esposo René, a mi hijo Josué, quien les habla Gladys Morales. De verdad que vamos a seguir con las enseñanzas que el pastor ha venido y que Dios le dio acerca de las familias. Acerca de la familia. Entonces, pues, como vamos a seguir este mismo proceso de seguir aprendiendo, entonces quiero que usted, si tiene su cuaderno de notas, es muy juicioso, trajo su cuaderno de notas, si en su celular también toma usted sus apuntes, toma notas, entonces póngalo en modo avión, al celular, ¿no? Póngalo en modo avión para que usted tome sus notas y no lo distraiga si le entra de pronto algún mensaje de WhatsApp. Vamos a iniciar en esta mañana entonces. Josu. Sí, para nosotros realmente es un honor, un privilegio poder estar acá y nos alegra realmente poder verlos a todos nuevamente. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Tú te sientes parte de una familia? Creo que ahí Sí, no, está bien, creo está que bien. ahí, Esta hermana tiene harta familia. quiero que ahí tomes un tiempo, medites. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a veces muchos de nosotros no nos sentimos parte de una familia, sentimos que no encajamos. Pero el día de hoy quiero decirle que sí, que usted es pieza fundamental y usted es parte de una familia. Quiero dar un ejemplo aquí y es el de la bicicleta. No sé si usted ha visto que la bicicleta trae como una piñonería, trae piñones. Y así es como en la familia. Mi mamá me complementa a mí y mi papá me complementa a mí. Y esto lo que hace es una relación para que el ciclista pueda seguir subiendo esa montaña. Me gusta cuando Josué trae ese ejemplo de la bicicleta. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de montar bicicleta. Gracias al Señor, a partir de la pandemia hemos venido trabajando fuertemente con mi familia y ya tenemos todos triciclo. Gracias al Señor. No, estoy hablando en serio. Hemos empezado a montar bicicleta y hemos empezado a aprender a manejar los cambios. Tuvimos el gusto de lanzarnos directamente a subir ese primer premio de montaña impresionante. Casi nadie lo logra. Eso es uno de los Alpes de Chía, que es la Lourdes. La primera que nos lanzamos fue Lourdes. No me afane, Lourdes. Subiendo Lourdes, uno arranca a subir Lourdes y uno empieza a sentir que esa bicicleta como que es más pesada, como que mis piernas no dan, como que no pueden. Y alguien gritó por ahí, muy amigo a nosotros, dijo: hágale el cambio. Y ya lo hice. Y hice el cambio. Y bueno, fue mucho más fácil llegar y hacerlo. De regreso veníamos con Josué, los dos trabajando. Íbamos para la casa y también sí hay ciertas montañitas que hay para ir hacia Cota. Y cuando íbamos en ese proceso, yo traté de subir una montañita, mandé mal el cambio y cuando mandé mal el cambio la cadena cruzó y ¡praj! Me rompió el descarrilador. Se trabó la cadena, se metió entre los piñones y ahí quedamos con mi hijo. Hubiera sido algo interesante ahí que yo hubiera puesto a decirle: ah, sí ve, Josué, usted arrancó de primera, se me dejó tirado yo por alcanzarlo. Empiece a culpar a alguien, ¿cierto? Empieza a echarle la culpa. Ah, es que también, claro, como usted es más rápido porque tiene más pelo que yo, entonces claro, comienza. Y él puede decir a mí: no, papá, pero es que usted está muy viejito ya no tiene fuerza, usted ya no puede con eso. El caso fue que hubieran podido pasar muchas cosas ahí. Nos tocó bajarnos de la bicicleta, se fue adelante, yo con la bicicleta al hombro, bajar hasta la autopista y conseguir a alguien que por favor nos trajera hasta acá. Porque a veces, como no sabemos manejar los piñones, podemos chocar. Y podemos chocar como familia, hubiéramos podido chocar como familia. Y ahí empiezan a aparecer unas grietas. Y esas grietas empiezan a debilitarnos. Pero Dios es muy lindo y muy bello y nos dice que nosotros tenemos unas murallas. Pero como a veces tenemos choques, se van dañando las murallas y necesitamos reconstruir esas murallas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen una muralla. Espero que todos por lo mínimo hemos visto una muralla. Así, cuando yo pensé en murallas, pensé en la muralla china. No sé cuántos de ustedes han escuchado sobre la muralla china. Dicen que es una de las estructuras más grandes del mundo, que es tan bonita y tan grande que se alcanza cuando salen fuera de nuestro planeta Tierra, que dice que se alcanza a ver en fotografías satelitales, se alcanza a ver la muralla. ¡Wow! Y la hicieron con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual hacen una muralla? Señor, proteger. Muy bien, a un código para el Señor, que le dan un premio. ¿Qué más? ¿Para qué sirven las murallas? No ser invadidos. Excelente. ¿Qué más? Muy bien. De a uno para no ser reguero.
Los que están allá en la casa pueden escribirnos ahí por el chat. Aquí en Colombia tenemos unas murallas muy bonitas que están en Cartagena. Y son las murallas que protegen la ciudad antigua. Está el castillo de San Felipe. Y esas murallas fueron construidas para no ser invadidos, para que no nos atacaran, para que no dañaran la ciudad, para que los piratas no vinieran a robarnos nuestros tesoros. Y para eso fueron hechas las murallas. Las murallas fueron hechas para la protección en las familias, la protección espiritual de la familia. Por eso, hoy quiero que veamos, recordemos, el pastor ha venido trayéndonos con un ciclo, con una serie de enseñanzas para la familia. Todos los que están en casa, los que estamos aquí, hemos venido recordando unas enseñanzas muy lindas a partir del pastor. Por eso nosotros hemos querido también ir a la Biblia, y en la Biblia también nos hablan de unas murallas. Por eso en el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante y que tiene lo que hizo es muy llamativo. Él es Nehemías. Él era un hombre que estaba en la corte real del rey Artajerjes. Él trabajaba allá, él era el copero del rey, era el que le servía al rey, estaba trabajando con el rey. Un día llegó su hermano Hanani. ¿Cómo se llamaba el hermano de Nehemías? Hanani, aprendiendo con la familia Malaver. Hanani era el hermano de Nehemías. Y llega y le dice: Nehemías, imagínate que toda nuestra ciudad está en ruinas. La gente, el remanente, los que llegaron a la ciudad tuvieron que pasar una desolación. Hay destrucción, las quemaron las murallas. Ya no hay quien nos proteja. Cualquier pueblo que pueda llegar en este momento nos puede destruir, Nehemías. Y Nehemías tuvo un dolor profundo en su corazón. Usted lo encuentra esto en el libro de Nehemías. Dice que tuvo un dolor muy profundo, que él oró y le pidió a Dios que le diera una estrategia. Así que Nehemías pidió una estrategia a Dios para empezar a reconstruir los muros, una reconstruir de las murallas. La familia necesitaba reconstruir sus murallas. Así como papá decía, como familias tenemos una muralla que hemos creado. Y la muralla se ha venido debilitando, pero para ello debemos reconocer que esas murallas han sido debilitadas. Dios me regala una frase que dice: Dios no busca gente imperfecta para cumplir su propósito, sino que busca gente imperfecta para moldearlos a lo que Él realmente quiere. Cuando nos damos cuenta que hemos fallado y reconocemos que hemos fallado, nos damos cuenta que somos imperfectos, y ahí es donde Dios empieza a orar en nuestras vidas. Pero para ello debemos reconocer, y reconocer es de valientes. Así que nos vamos para el libro de Nehemías. Ahora sí, yo quiero que estén anotando allá en casa, que estén muy pendientes, porque sé que van a tener que volver a repasar esta enseñanza, como todas las del pastor, ¿no? Porque la verdad que hemos aprendido bastante. Y Nehemías 4, nos vamos a Nehemías 4:13, dice: así que puse a la gente por familias. Dice que las puso ¿por qué? Por familias, nos está hablando a nosotros, con espadas, arcos y lanzas. O sea que tenía unas herramientas. ¿Cuáles eran? Espadas, arcos y lanzas. Entonces repitámoslas. ¿Qué llevan las familias? Espadas, arcos y lanzas. Detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables o desguarnecidos, es decir, sin defensa. Y yo quiero que pensemos que en nuestras familias hay lugares vulnerables. ¿Y qué hace el enemigo? Por ahí se entra. Entonces por eso es que Nehemías, Dios tiene una estrategia, y yo sé que el Señor nos va a dar estrategias a cada familia. ¿Para qué? Para que tengamos estas armas, y vamos a ver 4 puntos que Dios nos habló acerca de este pasaje. Y dice: me levanté y dije a las nobles y gobernantes, versículo 14, luego de examinar la situación, ¿qué debemos hacer? Examinar la situación de mi casa, de mi familia, de mi hogar. Y después de examinar, dice: me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor. ¿De quién nos tenemos que acordar? ¿Y qué no debemos tener? Bueno, tengámoslo claro. Dice que Él es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijas, por sus hijos, por sus esposas, por sus hogares. ¿Sabe qué está diciendo acá? Cuando habla de hogares, está hablando de los abuelos, de los nietos, de los yernos, de todos. O sea, no se queda nadie por fuera. Por eso cuando Josué decía: ¿tú eres parte de una familia?
Claro que sí, somos parte de una familia. Yo hago parte de esa muralla. Mi esposo hace parte de esa muralla y mi hijo hace parte de esa muralla. Quiero que piensen quiénes son los que hacen parte de su muralla. Pero acá hay 4 puntos que vamos a trabajar. Y es, el primero, ¿cómo están nuestras murallas familiares? El segundo, ¿dónde es vulnerable nuestra familia? El tercero es, ¿qué escombros debemos remover? Y el cuarto, guardias y armas en mi familia. Así que nos vamos con el primero. Me encanta cuando Gladys lee el verso y en la misma palabra el Señor empieza a explicarnos qué debemos hacer. Entonces, cuando vemos esto, vamos a mirar el primer punto: ¿cómo está nuestra muralla familiar? Y ahí partimos de varias cosas. Normalmente, cuando nuestros hijos eran pequeños, nosotros los protegíamos y los cuidábamos demasiado. ¿No se acuerda que usted colocaba en las tomacorrientes, colocaba para tapar, para que el niño no metiera los dedos y lo cogía la corriente y quedara así crespo como Josué? No, nosotros le colocábamos a las mesas protección para que no. He visto en algunos lugares que les colocan unas rejitas en las escaleras y los niños se trepan y se botan. Bueno, pero he visto que le ponían rejitas a las escaleras para que los niños no se lastimaran. Era así que en la casa no se compraban porcelanas o cosas de vidrio porque de pronto se lastimaban los niños, ¿sí? O algunos niños las cogían y se las lanzaban a los otros. Todo lo hacíamos por protección, ¿cierto? Pero si ahorita yo llego a la casa y le coloco a Josué una rejita en la escalera, ¿qué hace Josué? Yo, papá. Y pasa por encima, porque esa protección ya no le está sirviendo a él. Por eso debemos revisar. Primero, parte de las murallas o las bases que necesitamos revisar es cuáles son los principios y valores que rigen mi familia. A nivel general hay muchos, ¿no? Los principios son la base universal, pero los valores, digamos, son las paredes personales. Entonces en mi casa tenemos un valor que es la confianza, otro valor que es el amor, porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, antes de que José naciera, yo me acuerdo que hicimos con mi esposo qué valores queríamos o qué principios queríamos que sobresalieran en casa, acerca pueden ustedes pensar en la lealtad, en la paz, en la bondad, en la misericordia. Yo quiero que piensen cuáles son sus principios que están rigiendo tu familia, y si no lo has pensado, que sea el tiempo para anotarlo en familia. Miren, queremos que nuestros principios y nuestros valores sean estos. Pero 2, necesitamos tener una constitución. Las constituciones en casa son las que tienen las reglas de convivencia, lo que establece, lo que organiza mi hogar y me constituye esas normas para tener una buena convivencia. Entonces, lo que decía mi esposo, nosotros lo hicimos antes, nace Josué, nos tocó modificar, ahorita creció Josué y nos toca arreglar la constitución. Entonces nos hemos sentado y hemos, ya está en la edad en que le gustan las niñas, pero nuestra constitución dice que no puede tener novia. No, nos hemos sentado seriamente y dijimos hasta los 35. No, tampoco. No. Pero nos hemos sentado a hablar sobre estos temas, porque recuerdan lo que decía Nehemías, hay partes vulnerables. Y por esas partes es donde el enemigo se puede meter. Y yo quiero que también piense cómo es la visión y la misión de tu casa, porque a veces nosotros no nos tomamos el tiempo de escribirla. Y qué bonito aunque la puedan pegar en la puerta de su casa, de su alcoba, y decir, mi misión como hogar es esto, mi visión a lo que yo quiero llegar es esto. Y miren, dice el Señor que cuando tenemos una visión, Dios da la provisión y se cumple. Entonces la Constitución me dice a qué hora mi hijo se levanta, a qué hora se acuesta, cuáles son los deberes que mi hijo tiene de acuerdo a su edad, cuál es el compromiso nosotros como padres, pero a veces no tenemos eso claro. Entonces ahí viene, yo me acuerdo que papá decía, acá en la casa nadie entra después de las 12, a no ser que esté trabajando. 2, nadie puede llegar borracho a la casa. Y algunas cosas de las constituciones de nuestro hogar las trajimos y dijimos, estas nos sirven para nuestro hogar. Entonces yo quiero que piensen, porque a medida que van creciendo los hijos o a medida que vamos teniendo cambios, necesitamos revisar esta constitución. Y qué importante es esta parte. Quiero recalcar esto antes de que siga Josué. Y es que a veces no nos tomamos el trabajo de hablar con nuestras esposas o con nuestro esposo. A veces no nos tomamos este trabajo. Amor, ¿tú cómo quieres que hagamos las cosas? Sino que a veces vivimos el día a día como va llegando. Y lo que dice Nehemías,
porque Nehemías empezó a reconstruir el muro y le aparecieron unos enemigos. Ahora vamos a ver qué pasó con esos enemigos. Hay gente que no quiere que tú crezcas, que tú avances. Por eso necesitamos hablar de qué es una muralla familiar. Para entender cómo están nuestras murallas familiares, debemos primero saber quiénes conforman esa muralla y cómo está estructurada esa muralla. En mi caso, mi familia, mi mamá es la columna, mi papá es otra columna y yo soy otra columna que aportan a esa muralla que nos protege. Si una columna está desvanecida, está con escombros, que empieza como a faltarle, debilitarse, la muralla empieza a agrietarse, como decíamos al inicio, como decía mi papá, y puede empezar a entrar ataques del enemigo. Yo esta mañana el Señor me dijo, y quiero animarlos a que vuelvan a leer Nehemías después, todo el capítulo 4, pero especialmente 4:2, dice: ¿qué cree que estás haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tal vez a veces sentimos que en nuestra familia nuestras piedras están calcinadas, o muchos están pensando, no, pero yo que ya que puedo hacer por mi familia, esta mujer nadie la cambia. Mi papá nunca tenía autoridad. Y aquí, como le decía el enemigo, ¿ustedes creen que en un día pueden hacerlo? Pues yo te digo hoy, la palabra de hoy es esta. El Señor dice: tú puedes reconstruir tus murallas si te acuerdas del Señor, y yo voy a ir contigo y yo te voy a ayudar, por más que sean las piedras calcinadas que estén en nuestra casa. Entonces vamos para la segunda, que es: ¿dónde es vulnerable mi familia? El versículo 13 decía: examinemos. ¿Qué áreas? La área emocional. ¿Qué heridas tengo en mi pasado, en mi juventud, que hacen que las traiga a casa y que no estén sanas? Esas son esas partes vulnerables. Esa parte cuando alguien de la familia se enferma, es vulnerable. Y ahorita en este tiempo, ¿cierto?, cuando tenemos que ver a nuestros tal vez familiares en cama, hospitalizados, se vuelven vulnerables. Entonces, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo debo pedirle a Dios que me ayude en estas áreas que son tan vulnerables? La economía, cuando vienen los problemas financieros, nos dio muy duro ahorita la pandemia. Entonces hicimos un listado: bueno, esto podemos hacer, estos gusticos ya no nos los podemos dar, esto podemos modificar. ¿Qué cosas tienes que modificar donde el enemigo no venga a traer estragos? A mí me encantó cuando el pastor nos enseñaba y decía: es preferible comerse un bocado, por pequeño que sea, pero en paz. Tal vez estamos acostumbrados a que tal vez teníamos manjares y ahora no. Pues ¿qué debemos hacer? Tener la paz del Señor. Y dice, y en la parte espiritual, que no falta que nos desanimamos y que decimos: no, ya no quiero ir a la iglesia, no, yo ya no creo en Dios. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Miremos dónde necesitamos poner esas partes vulnerables, donde tal vez el enemigo quiere meterse y dañar nuestras familias. Cuando escuchamos esto de esos lugares vulnerables, nos toca empezar también a detectar algo. Y en el tercero punto que teníamos ahí dice: ¿qué escombros debemos remover? En el versículo 14 dice: debemos examinar. La palabra dice examinar, sopesar, analizar, estar atentos a qué es lo que pasa. Normalmente, cuando usted ve, cuando están haciendo una demolición de alguna casa o pasa por al frente de una demolición, usted ve que ahí empiezan a derrumbar, a tumbar, a golpear paredes, y empieza a caer todos esos muros. Pero acontece que por acá hay un ingeniero de eso que se la pasa trabajando haciendo esas remodelaciones y todo lo demás. Y en medio de eso, cuando sucede, puede pasar que la persona dice: mire, no me alcanzó el dinero, nos toca dejar eso ahí porque no pude seguir avanzando. Y usted pasa caminando por al frente de ese lote que está medio desbaratado, y usted pasa un día y dice: uy, vea, no volvieron a trabajar más, y sigue caminando. Al mes, a los 2 meses, ese mismo lote empieza a salirle matas. Y la gente pasa y como lo ve abandonado, entonces ¿qué hace? Coge y bota basura, le bota más escombros. Y como comienzan a botarle basura, empiezan a aparecer también roedores, plagas, ratas empiezan a salir de ese lugar. ¿De dónde? De unos escombros. ¿Y sabe de dónde salen esos escombros cuando estamos en nuestras vidas? Nosotros como hombres también
a veces aportamos escombros en nuestra familia. Como hombre, a veces somos muy desatentos en casa. A veces no echamos una manito y no colaboramos en casa. A veces también tenemos palabras hirientes en casa. Ay, pero ¿usted qué le dijo que viniera a hacer eso? Papá, es que si me hace el favor, pero yo no tengo tiempo ni tengo plata, entonces ¿qué viene a pedirme acá? Ay, mire a ver cómo soluciona. Usted no sirve para nada. Mejor quédese ahí donde estaba. Y empieza a decir palabras hirientes contra mi propia familia y a generar dolor. Ahora, como hombres a veces somos tan amables afuera de la casa. Hola linda, tú eres tan gentil, tan amable. Gracias princesa, hasta luego corazón, que te vaya muy bien. Y llego a la casa, ¿qué hubo? Y esa es la comida fría. Y volteo a mirar para otro lado. En vez de decir princesa, está fría la comida. Pero eso sí me cuesta. Eso sí me cuesta hacerlo en casa. Y no nos gusta, pero somos muy atentos afuera. Y sabe otra cosa que como hombres también nos cuesta. Y esto me gustó porque lo enseñó el profe Yanji en una prédica con el pastor. Y es que a veces como hombres también nosotros le pedimos, ore usted más bien, que es que a usted Dios la escucha más que a mí. Ore usted. ¿Sabe qué? Vaya usted a la iglesia. Yo estoy ocupado para ir a hacer eso. Y eso genera que mi muralla empiece a tener humedad, escombros, se debilita. Y esa grieta es donde permito que entren esa cantidad de plagas en mi interior. Y las mujeres también ayudan. También que la verdad es que quiero que seamos sensibles, porque no crean aquí que estamos enseñando, el Señor trae aquí también cosas como mujeres. Yo le digo a René, no es excusa, pero nosotros como mujeres siempre estamos en crisis, tenemos cambios, etapas, y si estamos en los 15 años, la crisis de la identidad, ¿no? Dios mío, que me quiero sentir así, no estoy conforme con mi cabello, empiezo a pelear, luchar con mi comida, si como, si no como, la crisis de los 24 o los 30, que quiero una estabilidad emocional o que quiero esa estabilidad en esa universidad, esa carrera que elegí, ¿sí es la que me sirve? ¿Será que no? Ay, ¿qué pensará? De pronto fracaso. La crisis de los 40, de los 30 es cuando dicen, ya quiero matas, ya quiero, por favor apaguen la luz, se está desperdiciando mucha luz. Uno siempre anda como en esas crisis, pero también la de los 40, la de los 50, donde empieza la menopausia, los calores, los cambios. Yo pensaba que uno llegaba a los 60 y dije, no, ya a los 60 de pronto ya le pasa. No, ¿sabes qué? Leía que a los 60 también llega la crisis donde uno empieza a ver que sus amigos mueren y se empiezan a ir y empieza a sentir como la soledad porque los nietos crecen y ya viajan a otro país y ya no vienen a visitarlo, juegan con nosotros. Por eso, como estamos llenos de cambios como mujeres y tenemos todo tan conectado y estamos con muchas etapas, debemos tener cuidado, porque yo le digo a mi esposo, a Eva estaba en un momento de crisis cuando Satanás vino y le habló al oído y cayó. Y nosotros a veces también siempre estamos, en mi caso, que tengo que cuidarme mucho porque me es fácil engordar. Entonces, si alguien viene y me dice, ay, ¿cómo estás de gorda? No, toda la semana yo no puedo comer este pan porque soy muy gorda. Mando a hacer ¿Por un qué? espejo así delgaditico de 5 centímetros para verse delgada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía mi esposo, vienen otros y echan basura y echan escombros, y nosotros como mujeres vamos acumulando y debemos tener cuidado porque vamos llenando escombros en nuestra casa. Entonces el hombre dice, no, yo ya no aguanto esta mujer. Entonces, mujeres, debemos bajar a la intensidad y entregarle a Dios nuestras cargas, los cambios que estamos viviendo. Miren, yo he tenido que entregar día a día mi temperamento, mi carácter, porque mi carácter es fuerte. Pero gracias a Dios tengo un hombre pacificador y no por eso puedo, como se dice, abusar, sino tengo que ir a la intimidad y decir, Señor, quítame este escombro. No mi esposo. Los que yo traigo, las sí. heridas emocionales, ¿cierto? Los problemas de autoestima, los que yo tengo, debo empezar a quitarlos. No mi esposo. Pero no solo las mujeres también tienen eso, sino los jóvenes que hacen parte de la familia también traen escombros. Nosotros también traemos escombros y muchos de esos a veces nosotros como jóvenes nos comparamos mucho
Y entonces eso empieza a cargar nuestro corazón. No, es que, ¿cómo se viste este man? Uf, un crack. O sea, su ropa, a veces quisiera tenerla. Y también buscamos la aceptación en lugares que a veces no nos convienen. Y eso también empieza a cargar nuestro corazón. ¿Y dónde se ve reflejado? A la hora de responder a mis padres. Comentarios ácidos, comentarios que empiezan a herir sus corazones y a dañar y a traer escombros. Hay una enseñanza de mi papá, de los jóvenes, que me llamó mucho la atención, que los hijos son el 70% del ambiente de la casa. Entonces, si yo vengo con el corazón cargado, vengo cansado, vengo estresado y vengo a responderle hacia mis papás, el ambiente empieza a tornarse un poco denso y un poco feo. Por eso, cuando tenemos este panorama y miramos que cada uno de los que hace parte de la familia empieza a traer sus escombros a la casa, empieza a sentirnos mal el hogar y ahí hay dificultades, pero Dios tiene algo especial para nosotros y es el cuarto punto que vamos a trabajar, y es que Dios nos entrega armas en familia, nos da especialmente algo para cada uno de nosotros. Mire, definitivamente las murallas están siendo permeadas por el mundo, están siendo debilitados nuestros principios y nuestros valores, y por eso sé que Dios puso en el corazón del pastor y de muchas iglesias empezar a trabajar por la familia, empezar a reconstruir nuestras murallas. Y algo que dice es que nosotros somos los guardianes de nuestra familia, y el versículo 14 dice: acuérdense del Señor, acuérdense del Señor, acuérdense en lo que Él está haciendo. Y Él describe 4 armas, ¿se acuerdan? La espada, dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y yo les digo ahí en el espíritu, diga: Señor, discierne estos pensamientos que tengo que no son tuyos. Discierne, Señor, eso que hay en mi corazón que no me deja tal vez ser un guardián de mi casa, que tal vez estoy bajando los brazos y digo: no, creo que no. Miren, hay escombros que se pueden recoger con pala, pero hay otros escombros que toca con una retroexcavadora, y ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos pedirle que nos ayude para remover esos escombros, por más difícil que sean. Dice el Señor que sí se puede, que sí se puede. ¿Se acuerda cuando decía los enemigos? Pero si las piedras están ya calcinadas. Y en una parte es tan bonito que dice: y empezaron a construir y a construir. Ellos creían que no, y cuando estaban construidos, ¿saben qué dijo un enemigo? Ni una zorra cuando pase va a poder sostenerse esa muralla. Y a veces nosotros nos dejamos creer lo que dice el mundo, pero no lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra: si tú te acuerdas del Señor y tú estás con la palabra de Dios, que es la que te redarguye, que es la que te cambia, que es la que te ayuda, tú vas a poder continuar. Y la siguiente es las lanzas donde podemos lanzarlas y llegar a donde tal vez no soy capaz de ir allá. ¿Y sabe cuáles son esas lanzas? La oración. Mateo 26:46 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Todos tenemos tentaciones, todos debemos estar orando y velando. ¿O acaso los que hemos visto a nuestros familiares enfermos no podemos entrar, pero hemos podido orar a la distancia, y son como esas lanzas? Así que no tengas temor de decir: hoy voy a orar por mi familia. Y la tercera es arcos. Nuestros hijos, dice Salmo 127:4, que son como saetas en mano del valiente. Así son nuestros hijos, y así es que estamos proyectando a mi hijo, porque lo estamos lanzando lejos. Yo hoy doy gracias a Dios porque se está levantando una generación que ama a Dios en esta iglesia. Ver a la hija del pastor predicando es que Dios la está lanzando a estas generaciones. Son nuestras lanzas. Nuestros hijos son la luz, van a ser la bendición para esta generación. ¿Cómo estás levantando a tu hijo pequeño? ¿Qué estás haciendo tu abuela por ese nieto? ¿Qué estás haciendo de los que están alrededor, que tienen sobrinos pequeños? O a veces decimos: no es mi familia. Pero recuerden que el pasaje dice: pelea por tus hijos, por tus hijas, por tu familia, por tus abuelos, por tus nietos, por tus yernos. Pelea.
Esa es la palabra que Dios nos da. Pelea. Yo quiero que también a partir de esto que nos dan unas armas para trabajar, debemos tener cuidado también cómo protegemos, porque podemos cometer y caer en errores. Para realmente fortalecer estas armas que habla mi mamá, debemos tener una comunión y una relación con Dios. La presencia del Señor se mueve donde realmente Él es anhelado. ¿Cómo estás anhelando a la presencia de Dios? Sin reconocer, con doble moral, con máscaras. Acércate a Él. Dile: Señor, realmente soy débil en esto. Realmente te he fallado en esto. Realmente no puedo. Te lo aseguro que no te va a juzgar. En el versículo 14 de Nehemías dice algo, y quiero que usted lo interiorice y lo ponga dentro de su corazón, que a partir de hoy este versículo se vuelva un derrotero en su vida, que cada vez que usted empiece a darse cuenta que su muralla está siendo debilitada por culpa suya, por las situaciones, lo que decía Gladys, por la economía, por la salud, no sé cuántas cosas han venido sobre nuestras murallas y nos han hecho perder la visión. Dice el verso 14: peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus hogares. Si fortalecen tus murallas, si pelean por tu familia, Dios irá Amén. Contigo y peleará contigo. No estarás solo en las situaciones que tengamos que enfrentar. Yo quiero que se pongan en pie. Oh Señor. Y quiero que le digan al Espíritu Santo que les muestre qué cosas tienen que empezar, tal vez a transformar su constitución, que ya no te sirve la de 5 años, ahorita la de 15, o a la que tienen 30 años, o los que ya se casaron. Que revisen la constitución, que revisen qué escombros también tienen que empezar a remover. Esas cosas que parecen difíciles, acuérdense la promesa que el Señor dice acá: sí se puede, si se acuerdan de mí, yo voy a ir con ustedes. Así que quiero que hoy le pidamos a Dios que nos ayude a fortalecer nuestras murallas, que ojalá podamos, como pasó en China, que ven desde muy lejos nuestras murallas, que mucha gente empiece a ver nuestra familia como esa muralla, que podamos ser luz, que podamos empezar a sentir la paz de Dios en nuestros hogares. Aquellos que tal vez están pensando de decir: ya no puedo más, quiero renunciar a mi hogar, quiero renunciar a mis hijos, quiero renunciar a mi esposa. Dios te dice: no, si tú te acuerdas de mí, si vas a mi presencia, si vas a mi intimidad y peleas, yo voy contigo y te voy a fortalecer. Amén, así es. Y voy a cambiar el rumbo de tu hogar. Hay una palabra hoy que sé que Dios trajo a un hombre para que escuchara esta palabra. Y el Señor te está diciendo eso que tal vez dice: no, esas piedras calcinadas no se puede. Dios te dice: sí se puede, si me buscas con todo tu corazón, si tomas la palabra de Dios, si oras a mí, si te tomas a mí, yo voy contigo y haré lo imposible. Yo soy tu excavadora, que puedo remover esos escombros. Pero humíllate ante la presencia de Dios sin máscaras. Humíllate a Dios y deja que el Señor tome el control de tus actos, de tu corazón, de tus acciones. El Señor está colocando hoy estrategias como Nehemías en cada hogar, cada cosa que tal vez se tienen que sentar, volver a tomar los roles. Tal vez el varón que no está tomando el rol en casa, el Señor te está diciendo: sacúdete, hijo mío, tú eres la cabeza de este hogar. Mujer, aprende a menguar, aprende a no tener que hablar tanto. A veces hay momentos que nosotros queremos tener el control, queremos tener que tenga la cama a tal hora, que haga esto de tal manera. Pues cállate y ora a Dios. A veces yo he tenido que hacerlo con mi hijo, que no tiene la cama. Digo, en vez de estar alegando: Señor, yo te entrego este tiempo. Y cuando yo dejo de alegar, el Señor pone el sentir. Entonces no va a ser con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, buscándolo en oración. Yo te invito ahí donde estás a que levantes tu mano derecha. Si estás con tu familia, pon tu mano sobre el hombro.
Y a veces voy a hacer algo, y es que voy a tomar la posición de hombre, de familia. Y hay momentos en los cuales como hombres tenemos que voltear hacia nuestra familia. Y tú que estás allí en casa, que nos estás viendo, que tal vez estás sentado en ese sillón, tal vez no estabas prestando mucha atención, pero Dios te está llamando la atención. Como hombre tienes que voltear y decir a casa: perdóneme en familia, perdóname hijo, perdóname esposa, si he fallado, si en lugar de estar preocupado, porque en este lugar, en nuestra familia, es el lugar donde quiero llegar todos los días, donde quiero venir a resguardarme, donde quiero venir a descansar. No quiero volver a decir qué pereza volver a mi casa, sino que quiero que mi casa sea un tiempo de paz, de tranquilidad, de gozo. El Señor dice: si yo fortalezco mis murallas y peleas por tu familia, dice el Señor, Dios irá contigo donde quiera que estés y peleará contigo. No estarás solo en ninguna de las situaciones que se presenten. Yo quiero que ahí donde tú estás puedas decir: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está mi corazón, aquí estamos como familia. Señor, queremos que tú te entrones en primer lugar en nuestra casa, que vengas y te sientes, Señor, en el lugar que tú te mereces, y que tú nos ayudes a entender el llamado que estás haciendo. Que tú te vengas, Señor, y que tomes el control de nuestras decisiones, Señor. Padre, hoy renunciamos, Señor, a nuestras murallas debilitadas, a esos escombros. Hoy renunciamos, Señor, esos escombros tal vez de dolor, de palabras, Señor, que han herido, Dios, en nuestra casa. Hoy renunciamos a eso y empezamos a reconstruir columnas fuertes. Toda humedad, toda pintura que se ha caído, hoy empezamos a levantarla en el nombre de Jesús y declaramos que viene un tiempo nuevo, un tiempo, Señor, especial. Declaramos, Señor, que presencia de Dios, Chía, Dios, se ha venido, Dios, reforzando y levantando en sus enseñanzas, Dios, para con la familia. Y Padre, yo te pido en el nombre poderoso tuyo que tu gracia y que tu unción y que tu guía sea delante de nosotros, mostrando lo que debemos hacer. Padre, ahora ahí donde tú estás, habla con Dios, habla con el Señor, habla con Él y dile: aquí estoy, Señor, y yo quiero levantar mis manos a ti y decirte que tú eres lo más importante en nuestro corazón y en nuestras vidas. Oh, Señor, levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y en mi familia, Señor, En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así es, oh Dios, tú harás un cambio en nosotros hoy. Tú moldearás nuestra vida, Señor. Tú cambiarás, mi Rey Dios. Tú nos das armas, Dios de la gloria. Padre, una espada, Dios. La palabra tuya no la colocarás de frente, Señor, y que la recordemos siempre. Nos das lanza, Señor, de oración para lanzarla, Señor, contra el enemigo que viene en contra nuestra, Dios. Y Padre, nos das un arco para, Señor, lanzar a nuestros hijos, Señor, a la profundidad que tú quieres. Por eso te decimos a ti, Dios,
Para ti toda la gloria y toda la honra, mi buen Rey. Oh sí, toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso